yo quiero que mi muerte hable más que mi vida. Yo creo que CPN fue como el motor, porque de aquí inició todo. Hasta que un día el Señor me confrontó y me dijo, Samo, yo te creé, yo te conozco 100%, tú no vas a parar. Si tú me sanas, yo te prometo que estos pies que hoy están hinchados y no pueden caminar, van a ser para servirte y hacer misiones. Hola, bienvenidos a ADN, un podcast de CPN. Y el día de hoy estamos con... Sanel Y Samo. Bueno, y vamos a hablar un poquito de sus vidas, de pues quiénes son ellos, conozcámoslos. Por favor, preséntense. Bueno, yo soy Sanel, Y yo soy Samo. yo soy el de rojo. Y yo soy... Y bueno, no, nada, somos egresados de Cristo para las Naciones, somos misioneros, creadores de contenido y nada, predicamos la palabra en todo lugar donde vamos y en todas las plataformas que sean disponibles para predicar la palabra de Dios. Actualmente nos dedicamos a las misiones, ya sea en redes como también físicas. Entonces, estamos muy felices de que gran parte de lo que hacemos hoy en día ha sido gracias también a CPN. Yo creo que CPN fue como el motor, porque de aquí inició todo. Bueno, Todo lo que hacemos hoy en día. ahorita vamos a hablar un poquito más de CPN para que nos Hágale. extendamos por ahí, pero empecemos primero con su llamado. Dicen Ok. que son misioneros, que hacen cosas en redes, pero ¿cómo llegaron a eso? ¿Cómo ustedes descubrieron su llamado? Yo creo que desde hace muchos años. Sí, pues nosotros crecimos en un hogar cristiano. Sí. Pero este hogar cristiano era mi abuelita y nosotros dos. Ni mi papá, ni mi mamá, nadie en la casa era cristiano. Éramos nada más nosotros dos con mi abuelita que nos llevaba desde pequeños a la iglesia, nos sembraba siempre lo de la palabra de Dios. Y yo siento que desde muy pequeños nosotros teníamos muy en claro que esta iba a ser nuestra vida. No sé qué íbamos a hacer, pero algo teníamos que hacer con respecto a Dios. Qué Y bueno. mientras fuimos creciendo ya de adolescentes, dentro de lo que es entorno iglesia, siempre manteníamos trabajando, sirviendo y en muchas oportunidades, ya sea en campamentos o en retiros, Dios iba como confirmando lo que iba a ser nuestra vida hoy en día, que era servirle a través de las misiones. ¿Y hubo algún momento en sus vidas, ya que me dicen como que son de casa cristiana y esto, que ustedes se alejaron y dijeron, yo no quiero saber nada de Dios? Yo creo que pasó algo, Sí. y es que vuelvo nuevamente con mi abuelita. Ajá. Y un saludo a todas esas abuelitas Uy, que están sí. ahí formando el carácter de sus nietos y de sus hijos, porque ella hizo algo muy inteligente y fue que no solamente nos enseñó la palabra, sino que desde que éramos niños nos enamoró de Dios. Claro. Qué Y lindo. literal, sí, pasamos muchas situaciones en nuestra adolescencia, en nuestra juventud, pero siempre teníamos allí el respaldo primero de nuestra familia, en este caso de nuestra abuela, que era la que siempre nos incentivaba a buscar más de Dios, y de nuestros amigos en la iglesia. Entonces, nunca hubo un momento donde nos alejamos del Señor, más bien siempre teníamos como mucha hambre de aprender más. Resulta ser que, bueno, cuando teníamos 15 años, en un campamento, pero era una cosa así bárbara. En un campamento nosotros, yo creo que la mayoría de los adolescentes tienen un encuentro con Dios en los campamentos. Sí, total. Tiene algo muy total. particular eso, que en medio de la adoración nosotros estábamos cantando y ocurrió algo. Era como si la palabra que estaban predicando era para mí. Wow. Y yo me acuerdo que en ese momento estaban hablando acerca de los apóstoles, de los Ok. 12 apóstoles. Y la manera como ellos murieron por la causa de Jesús. Pero era como que estaban relatando eso. Y eso para mí, eso va a sonar como súper psicópata. Ok. Pero me pareció tan profundo Sí. de que alguien entregue su vida y muera de una manera tan radical por Jesús, que en mí ocurrió algo como que, Señor, yo quiero que mi muerte hable más que mi vida. Wow. Y yo tenía 15 años. Y desde ese momento yo me acuerdo que yo conversaba mucho con Samo al respecto y decíamos, Samo, ¿y si nos vamos un día para África? ¿Y si nos vamos, no sé, vámonos para Israel, para Palestina, ¿Y no te para da Siria? nervioso así como ser un mártir? No, es que aquí viene Ese la era el cosa. sueño. El sueño No lo era puedo ese. hacer. El sueño era como Sí. que, qué loco sería
morir por Jesús, morir por un sueño. Y increíble. qué bonito sería hacer eso. Entonces, desde ese momento como que nos empezó a interesar el tema de las misiones Ujú. y como una intranquilidad también, que nosotros pensábamos antes de que todo el mundo ya estaba evangelizado, que todo el mundo conocía de Jesús, pero empezamos a abrir un capítulo en nuestra vida donde veíamos, hay tantos lugares que no conocen a Jesús. Ujú. Y empezamos a decir, ¿dónde son esos lugares? Y veíamos, por ejemplo, un mapa y decíamos, no, mira, todos estos países no predican del Evangelio, no saben quién es Jesús. Y yo decía, ¿y aquí en nuestro país sí? Ah, no, pues aquí hay tribus indígenas donde no conocen a Jesús, en las cárceles hay lugares donde no hablan de Jesús. Y eso nos generó como una intranquilidad, una Como una insatisfacción. Esa es la palabra, insatisfacción. Y yo creo que muchas de las cosas que hace Dios en nuestra vida se basa en insatisfacciones. Sí, Porque es verdad. es como que tú ves un hueco, un hoyo en la calle, y tú dices, ¿por qué nadie ve ese mismo hueco que yo estoy viendo? Ajá. No sé si te pasa que ves una necesidad y te preguntas, ¿por qué nadie ve la misma necesidad que yo estoy viendo? Y yo creo que eso también es Dios hablando, ¿no? Sí. Como Dios poniendo ese desespero de tengo que hacer algo respecto a esto. Por eso a mí me gusta llamar eso una divina insatisfacción. Ujú. Yo creo que es como algo que viene del corazón de Dios y deposita en el corazón de sus hijos Sí. para que accionemos, para que de una u otra forma hagamos algo. Entonces, algo que también ayudó es que dentro del mundo de iglesia donde estábamos, siempre llegaban misioneros de afuera. Y nosotros éramos como mirando todo lo que hacían, todas esas historias, todas esas cosas que de una u otra forma yo decía, necesitamos más personas que hagan eso. Ujú. Entonces ya por esa línea, nosotros decíamos, necesitamos prepararnos para algún día poder hacer lo que esos misioneros hacen. Entonces Claro. ocurrió algo. La cosa es que eso fue a los 15 años, que tuvimos Ajá. como ese encuentro en el campamento. Pero Y fue así de que sintieron que Dios les dijo, misioneros, o fue como lo que se fue construyendo de a poquitos. yo creo que la misión ya estaba implícita. Ok. Era como predicar el evangelio en todo lugar. Y tú quieres descubrir cuál es tu llamado, tienes que servir. Señor, yo quiero que mi muerte hable más que mi vida. En ese momento nosotros empezamos a leer mucho la Biblia y nos parábamos en la mañana, bueno, vamos a leer la Biblia y empezábamos a anotar de todo, así juiciosos, ratones de biblioteca, así Sí, tal. sí. Éramos muy nerdos. Éramos Entonces, muy nerd. Sí, Sí, la sí. verdad es que sí. Pero sacamos de ese tiempo una checklist. Ajá. Imagínate, esa checklist era, mira, aquí la Biblia dice que un cristiano tiene que visitar al que está preso. Dice que hay que visitar a las viudas, a los enfermos, que hay que hacer esto, que hay que hacer aquello y tal. Y en ese momento nosotros dijimos, bueno, por lo menos una vez en la vida tenemos que hacer eso. Ajá. Tenemos que cumplir esa checklist. Y ahí empezó un reto, me acuerdo que... Pero muy personal, un reto de nosotros de que, Samo, tenemos que aplicar la Biblia tal como es. Wow. Entonces era como que visitar a los huérfanos. ¿Qué huérfanos conocemos por aquí para ir a visitarlos? Qué Para echar chévere. cuento, para conversar y ya. Sí. O bueno, hay que visitar a la viuda. Donde hay una viuda, vamos a visitar una viuda para ayudarla, Una yo no sé. viuda. Así se va a pasar. ¿Quién está viuda por aquí? Vamos a pasarle en la calle, yo no sé, cosas así. Ajá. Y llegamos a la parte donde dice, acuérdense de los presos, así como si ustedes estuvieran presos juntamente con ellos. Y eso fue muy, muy radical, porque dijimos, ¿cómo vamos? Tenemos que ir a la cárcel, Samo, tenemos que ir a la cárcel. Entonces ese día fuimos a la iglesia y en la iglesia siempre hay un líder carcelario. Siempre hay un hermanito que él siempre va a la cárcel y va solo porque casi nadie lo acompaña. Sí. Y en nuestra iglesia había uno. Y nos acordamos que llegamos, hablamos con él y le dijimos, ay hermanito, mire, tenemos el deseo en nuestro corazón de acompañarlo a ir a la cárcel. ¿Podemos ir? Y ese hermanito sí, saltó Feliz. de la alegría. Claro. Claro, por supuesto. Ahí ya teníamos 18. Ajá. Entonces ya ahí cuando le dijimos eso, él dijo, mañana los voy a ir a buscar. Wow. Mañana... Los estaba esperando. No, ya él estaba esperando que nosotros dijéramos que sí. Y vamos a ir a la cárcel de menores de edad. Y me acuerdo que Él dijo que iba a pasar por nosotros, ¿a qué hora? a las 5 de la mañana. Después de que nosotros hablamos con él, nos volteamos y dijimos,
¿qué hicimos? O sea, Claro. en serio nos vamos a ir a una cárcel y ahí empezamos a todos nerviosos porque era la primera vez que íbamos a hacer algo como esto y empezamos a orar. Y orábamos, Señor, que ese hermano no llegue, no pase por acá a las 5 de la mañana ni nada. Estábamos muy nerviosos. Estábamos muy asustados porque era la primera vez que íbamos a ir a eso. El hermanito llegó a las 4:30. Buenísimo. Y nosotros, ok, sí, listo, nos alistamos, llegamos a la cárcel y como siempre uno que va a la cárcel lo requisan y toda la cosa y entramos y era estar desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Para mí eso se volvió eterno. O sea, Dios mío, eso, yo quería era ya salir de ahí. Sí. Porque literal habían muchos pabellones. Ujú, Pabellones como el espacio donde hay muchas celdas. ujú. Y te metían así como que abrían la celda, metían a uno, cerraban la celda, Adentro. háblenles, adentro, con los Adentro, presos. Ah. en Venezuela. Y nosotros quedábamos así como que, Imagínate, y en una celda normalmente tenían que haber como 7 personas. Ujú. Había tanta sobrepoblación que en una celda literal habían de a 15 o a 16. Mucho. Y era una situación muy, muy confrontante porque literal las personas que estaban allí comían ahí, hacían sus necesidades Claro. allí, hacían de todo. Y tenían una cara de testimonio que nosotros decíamos, Dios mío, bueno, la palabra de Dios dice, todos temblando allí y tal. pero aquí viene lo más confrontante y es que nosotros no éramos expertos predicando la palabra ni nada de eso. O sea, yo crecí en una iglesia así, ta, 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 ta. Ujú. Entonces abrieron una celda, me metieron en una, él lo metieron en otra y decía, predique. Y yo predicaba, bueno, ustedes saben por qué ustedes están aquí. Por pecadores. Ay. Porque Dios los llamó estando afuera y no le hicieron caso. Y miren las consecuencias. Están aquí. Arrepiéntanse o se van al infierno. O sea, esa era mi manera de predicar. Y todo el mundo me estaba mirando así. Y yo decía, de aquí yo no voy a salir vivo. No. Entonces decían, arrepiéntanse. Pero era muy fuerte lo que yo decía. Y yo, bueno, Dios le bendiga, chao. Y me iba para otra celda y así estaba. Wow. Hasta que en una de esas oportunidades me conocí a uno de los chicos de ahí, él se llama Mario. Y Mario él estaba ahí parado y yo le predicaba y le decía, arrepiéntete, te vas al infierno y todas esas cosas. Y él no me decía nada. Él solamente así me miraba con una cara rayada así. Ujú. Y yo, bueno. Ya cuando se hizo la hora, yo, gloria a Dios, ya me voy, no voy a volver más por aquí, yo quería Cumplí el irme. check. Ya, Fin. check-in realizado. Y me acuerdo que el líder llega y me dice, Sanel, porfa, ve y despídete de él. Antes de salir, ve y despídete. Y yo, bueno, está bien, voy. Y yo llego y le digo, bueno, Mario, tú sabes cómo son las cosas. Esta es la verdad de Cristo, arrepiéntete, te vas al infierno, o si no, bueno, tienes esta segunda oportunidad, Dios te ama, nosotros también, chao, chao. Y él me dice la siguiente frase, me dice, tú sabes que yo no te creo, ¿cierto? Y yo, Wow. ¿qué? Diablo cochino y mentiroso, ¿cómo no me va a creer si yo te estoy predicando la verdad y esta es la verdad de Cristo y nada de tal? Y él me dijo, no les creo porque aquí vienen muchas personas como ustedes. Y todos ustedes vienen para acá y dicen que Dios me ama, que ustedes nos aman, y eso es mentira. Ustedes no nos aman. Tú no me amas. Todos ustedes vinieron para acá para callar su conciencia, para decir que hicieron algo bien. Pero tú no vas a volver. Por eso Dios no me ama. Yo me quedé sin palabras porque era verdad. Claro. Era totalmente cierto. Nosotros estábamos haciendo una checklist. Sí, estaban haciendo eso. Y primera vez que yo sentí, como dice la palabra, que las piedras hablaron. Y la única manera de que nosotros pudiéramos convencerlo a él de que Dios lo amaba era que nosotros teníamos que volver el siguiente viernes. Claro. Y el siguiente viernes. Y el siguiente viernes. Ya por ahí a los 2 meses que ya estábamos visitándolo todos los viernes, él empezó a creer que sí lo amábamos, que Dios lo amaba. Aceptó al Señor en su corazón. Lo bautizamos dentro de la cárcel. Wow. Él salió de la cárcel a los 3 años y empezó a estudiar odontología. Empezó a sacar su carrera. Qué lindo. Y todavía seguimos en contacto con él. Y él nos dice, papá, ahora yo visito las cárceles así como ustedes una vez me visitaron a mí. Y esa fue la primera obra misionera que nosotros hicimos, de corazón, porque entendimos que el sentido de todo esto es el amor. Claro. Y eso me cambió la vida. Nosotros podemos ser la respuesta a la oración de alguien.
Y yo creo que esa insatisfacción que Dios coloca en el corazón de cada uno, hay muchos que aceptan esa insatisfacción y empiezan a trabajar para suplir esa insatisfacción y a poner manos a la obra. Hay otros que sencillamente lo ignoran. Ujú. Indiferentemente si Dios está haciendo un llamado en el corazón de los que puedan estar escuchando esto, obedézcanlo. Y más que solamente obedecer, cuando lo hagan, háganlo con el entendimiento de que es por amor a Dios y amor a las personas, porque ahí es donde Dios responde. Claro. Y qué bueno que ustedes estuvieron dispuestos a escuchar y obrar, porque ustedes pudieron haber seguido con su checklist, Ajá. decir como, a la final lo voy a volver a ver y ya seguir. Pero qué bueno que estaban así dispuestos de decir como, bueno, también nuestros métodos tal vez se pueden replantear y podemos mirar qué es lo que quiere Jesús, porque claro que su palabra es su palabra y está viva, pero hay formas de hacer lo que Él nos manda a hacer. Entonces, claro, ustedes encontraron lo que tenían que hacer y lo hicieron, pero tal vez no están haciéndolo de la forma en que Jesús quería que lo hicieran. Y qué bueno que pudieron estar atentos y con el corazón, con buena posición para decir, bueno, pues vamos a escuchar. Porque así es como se llega a la gente, también con un corazón blandito, con un corazón dispuesto a escuchar. Y yo creo que aquí en CPN también nos invitan mucho a eso, como a entender que tenemos cosas por hacer, responsabilidades como cristianos, pero tenemos que siempre buscar la voz del Señor y siempre buscar escuchar cómo quiere que lo haga. Entonces también quiero como traer un poquito, bueno, para contextualizar a los oyentes, ellos fueron estudiantes de CPN. Así es. Son graduados de CPN. Y en temporadas diferentes. Ajá. Literal. Sanel vino a estudiar en el 17. y yo en el 2019. Entonces, Como que yo me gradué y salió uno, entró el otro. Claro. literal. Entonces pudimos vivir 2 temporadas totalmente diferentes. Cuando yo vine a estudiar, empecé con, imagínate, éramos como 80 estudiando aquí, no sé, éramos Wow. demasiado. En hospedaje? los dormitorios de hombres éramos como 50, yo no sé, éramos demasiadas personas. Cuando yo estudié aquí, éramos como 120, 130 personas estudiando aquí. Incluso yo estaba becado, yo tenía mi plan servicio y mi plan servicio era pintar el edificio, el auditorio. Porque estaban recién mudados acá. Mudados a claro. este lugar y todo esto estaba como casi que en obra negra. Entonces, gracias a todo lo que ustedes ven ahí. Mi generación puso ladrillo y ladrillo. No, y fíjate que yo empecé así y en mi segundo año llegó pandemia. Entonces fue una temporada también donde venía con muchas personas dentro de hospedaje, Dios confrontando en muchas maneras, y después una temporada donde literal hasta Dios nos habló profundamente en ese momento de pandemia que marcó mucho la vida de muchas personas, Claro. pero dentro del instituto también nos formó muchísimo el carácter, porque ahora era todo virtual, todo lo que veníamos estudiando acá, todos se fueron para sus países, sus ciudades, y ahora era a través de una pantalla, y ahora era cómo plasmar toda la experiencia que veníamos trabajando antes, cómo plasmarla para que se pueda sentir a través de una pantalla. Y era algo innovador para ese momento, entonces fue muy loco y fue muy interesante también. Y ustedes que ya venían como con un historial, por decirlo así, o como con experiencia en el ministerio, en ir a visitar a personas, en hacer como estas cosas, ¿cómo les ayuda a construir eso que son ahora el estar en CPN? Porque muchas personas llegan a CPN buscando como qué quiere Dios, pero ustedes ya estaban haciendo. Hay algo que yo siempre he podido decirle a los chicos cuando llegaban aquí a CPN nuevecitos, y es que aquí en CPN llegan muchas personas que tienen experiencia, como tú dices, vienen personas que ya tienen ministerio de hace años, liderazgos, pastorados, recorridos. Sin embargo, lo que yo creo que la clave está en que si vas a venir aquí a CPN tienes que tener un corazón enseñable. Sí. Literal, cuando yo llegué acá, fue una cosa de que voy a quitarme todo lo que yo sé
Ujú. todas las experiencias, no soy el líder, no soy el misionero que ha hecho ya varios recorridos, soy un estudiante más. So- Vengo aquí a recibir. Ujú. Y yo creo que el hecho de tener un corazón enseñable te dispone a que cuando Dios habla tú puedas recibirlo. A mí me impresionó mucho el hecho de que Dios me hablaba literal, no solamente a través de las clases, sino a través de mis propios compañeros con los que yo dormía. Claro. Personas que de repente yo cuando entré tenía 27 años, pero Dios me habló a través de un chico de 18, a través de una hermana de 40, de un niño de 12. Es siempre estar dispuesto con un corazón, Señor, heme aquí, envíame aquí, a mí estoy dispuesto a escuchar tu voz. Sí. Y yo creo que eso tiene que ser crucial cuando tú te dispones. Porque tal vez Dios está hablando y Dios constantemente está hablando. Ujú. Somos nosotros que tal vez ponemos muchas barreras y no permitimos que el mensaje llegue a nuestro corazón. Yo creo que la clave de todo, o sea, Saraí, es estar dispuesto. Porque posiblemente muchos ya pueden estar claros en que Dios los está llamando para hacer algo. Ujú. Dios nos llamó de que van a hacer misiones. Pero las temporadas van pasando y tú llegas a decir, bueno, ¿estoy dispuesto o no estoy dispuesto a obedecer lo que ya Dios me mandó a hacer? Ujú. Y nuestro caso, o sea, nosotros siempre hablamos desde nuestros errores, porque de eso es que uno aprende mucho Sí. más, ¿cierto? Nosotros en Venezuela, ya te contamos la experiencia de cómo iniciamos en las misiones, Ajá. visitar las cárceles, y nos empezamos a interesar así como que, bueno, vamos a visitar a los habitantes de calle, pero ya con amor y con todo esto, y servíamos en la iglesia. Nosotros nos graduamos de bachillerato y empezamos a estudiar ingeniería. Yo soy ingeniero mecánico, mi hermano es ingeniero metalúrgico, Wow. y sacamos nuestra carrera normal. Y cuando terminamos de hacer la carrera, servíamos en la iglesia y teníamos nuestro trabajo Ujú. y no estaba nada mal. O sea, está muy bien servir al Señor y trabajar y sostener tu hogar y todo eso. Y era nuestra vida, por así decirlo. Ujú. Pero hay cosas que pasan en tu vida cuando Dios te habla, que tú no puedes negar que Dios te está hablando, Sí. que es algo que no es negociable. Cuando Él te dice de un día para otro, Sanel, Samo, y si les pido que dejen todo, No, sí. dejen su carrera, dejen su familia, dejen todo y vengan a otro país a estudiar teología. Uno diría, uff, unos manes que ya tienen la misión clara, eso de una vez dicen sí. Sí. Y uno llega como que, ay, Señor, ¿cómo así? Porque de cierta manera, yo le decía al Señor, Señor, no estamos haciendo nada mal, te estamos sirviendo. Claro. No hay necesidad de irme a otro país a aprender teología en un instituto y dejar mi carrera y años de estudio, mi familia que estamos juntos, para ir a exponerme así. Ujú. Pero cuando Dios habla, hay que obedecerle. Sí. Y resulta ser que en el 2015, pues nosotros estábamos trabajando allá y precisamente empezamos a trabajar en un canal de televisión en Venezuela. Ujú. Y empezamos a trabajar, era un programa cristiano en un canal secular. Era tipo MTV de Ajá. aquella época, pero de Venezuela, pues. Y Te temo. MTV de Temu. Y la cosa es que el director del canal, él no es cristiano, él es la persona más sincrética que puede existir en el mundo. Él hoy cree en María, mañana cree en Buda, pasado mañana cree en él Ok. mismo, después no cree en nadie. O sea, él es así. Pero él sentía un deseo de que había que hacer algo para Dios y por eso es que tanto a nosotros como a un amigo nos puso a dirigir un programa de televisión allá. Y él dice, miren chicos, hay un evento en Colombia, en Medellín, y es de soluciones juveniles. Ujú. Él no sabía nada de lo que él estaba diciendo, él nada más sabía que Era información. era información. Miren, hay unas bandas que van a llegar, una banda que se llama Hilson, un tal es Sí, Roberto, no yo no puede sé ser. quién es esta gente, pero ustedes van a estar en medio de prensa y tienen que ir a entrevistarlos. Y nosotros, sí, por supuesto, fue una, vamos. claro. Agarramos nuestras maletas, nos vinimos aquí, estuvimos en el evento, fue muy bonito. Dios nos confirmó en ese momento, ey, Sanel, Samo, ¿recuerdan lo que les dije? Dejen todo y vengan a seguirlo. Wow.
Y nosotros así, Señor, ¿por qué tú pides las cosas más difíciles? Entonces Sí. terminó el evento, terminamos de cubrir todo el evento, las entrevistas, las bandas, todo eso. Y cuando salimos del evento, literal, ya nos regresábamos. En la puerta del evento, allí había un stand que decía CPN y una hermanita bella, preciosa que se llama Sandra Castaño. Estaba allí, Ya. estaba allí. Y cuando nos ve, dicen, muchachos, conozcan CPN, que no sé qué, con toda la alegría y tal. Y nosotros, pero ¿qué es eso de CPN? No entiende. Ajá. No, es un instituto de teología Ujú. donde se forman como líderes, que no sé qué y tal. Y cuando ella nos empieza a hablar eso, fue reconfirmación de Sí. ya lo que Dios venía hablando en nuestra intimidad desde hace mucho Claro. tiempo. No, ¿y de dónde son ustedes? De Venezuela. Precisamente están dando auxilios estudiantiles del 100% para los venezolanos. Y Wow. nosotros, bueno, pero ¿qué es No, se todo las dejaron esto? así en Así como que bandejita, en venga, bandejita aquí está. completa. Exacto, pero Sí. son solamente pocos cupos, que no sé qué y tal. Inscríbanse. Y nosotros dijimos, bueno, vamos a inscribirnos por no dejar, pues, o sea, se ve chévere y tal. Nos inscribimos y nos fuimos para Venezuela. Ajá. Sin pensar en algo más de algo que iba a cambiar nuestras vidas. Resulta ser Y que seguimos con nuestra vida ya. seguimos con nuestra vida y llegamos con la mentalidad de que sí, nos vamos, vamos a ir a servirle al Señor, ya todo está en bandeja de plata. ¿Puedes creer que llegamos a Venezuela y lo primero que dijimos fue, no vamos a ir? No vamos a ir porque es que, no, hay tantas cosas que hacer aquí. Claro, ¿Para qué vamos a ir para allá? No, estos son mis emociones. claro. Y yo me acuerdo que A la semana llamamos. a la semana nos llama Andrea y tienen el auxilio estudiantil, toda la vuelta, y nosotros, no vamos a ir. No vamos a ir, no lo vamos a Increíble. aceptar. Y eso fue muy duro, precisamente porque a la semana que ocurrió eso, yo caigo enfermo. Wow. Me dio en ese momento, estaba dando algo que se llamaba chikungunya, Ajá. que era los pies se te inflamaban, todas las extremidades. Y me dio también Zika, que era como la evolución de la Ay, chikungunya. no. Y todas las extremidades se hincharon, yo parecía un gnomo. Dios. Y eso normalmente duraba una semana. Yo duré 2 años. Duré ¿En 2 años serio? con los pies inflamados y las manos también. Y los doctores no daban Wow. con el resultado de por qué yo tenía eso. Claro. Y todas las excusas que yo le puse a Dios, de decirle, Señor, yo no voy a ir a estudiar teología en otro país porque es que tengo tantas cosas que hacer aquí. Tengo que trabajar, ya no podía trabajar. Ujú. Tengo que cuidar a mi familia, ahora yo era el enfermito de esta familia. Me tenían que cuidar a mí. Tuve que andar en silla de ruedas todo el tiempo o gateaba. Qué Visitamos más fuerte. de 11 reumatólogos. Ninguno daba con qué era lo que yo tenía. Y ese fue el momento donde mi fe flaqueó. Tú decías, nunca se han apartado de Dios y tal. De irme al mundo, no podía. Estaba enfermo en una cama. Ujú. Pero mi corazón se distanció tanto de Dios que ahorita lo cuento y parecería que es muy obvio que estaba en esa condición porque no obedecía a Dios. Ujú. Pero yo no lo veía. Claro. Yo lo que hice durante esos 2 años fue pelearle a Dios. Y le dije, Señor, ¿por qué tú me tienes así si yo toda mi vida te he servido, he crecido en el Evangelio? ¿Por qué tal? Y yo peleaba, ¿sabes? Tal. Y mi fe fue menguando. Mi hermano me veía y él tenía que llevar la responsabilidad de toda la casa. Claro. Y era tan frustrante ver al chico de 15 años que tenía el llamado misionero, el que fue tal, postrado en una cama en todos mis 22 años, hasta los 24 años, Qué fuerte. sin hacer nada. Y caí en una profunda depresión y peleé tanto con Dios, hasta que un día yo me acuerdo que yo estaba tan molesto, pero tan molesto con Dios, que yo agarré mi Biblia. Y va a sonar muy rudo lo que pasó, pero es que así fue lo que pasó. Yo agarré la Biblia y yo estaba tan mal que yo le dije a Dios, sabes que no eres real. Wow. No eres real, no estás conmigo, no me has sanado. Mírame, mi vida se va a ir en una cama. No voy a volver a leer esto nunca más. Y agarré la Biblia y la tiré hacia la pared. ¡Tas! De la rabia que tenía. Pero Dios habla de la manera más extraña, que la Biblia pegó así, ¡pam! Y cayó hacia al piso, ¡pam! Y se abrió así, De ¡tas! película. De película, y cayó justo en
Job capítulo 40, 39, 40 y 41, que dice, ahora Dios te va a responder. Y en ese momento, ese pasaje es una exhortación de Dios a Job. Ujú. Y lo primero que dice es, ¿quién eres tú, hombre insensato? ¿Acaso tú estuviste cuando yo creé los confines de la Sí. tierra? ¿Verdad que no? Entonces cierre la boca. Usted no sabe nada, usted no entiende mi voluntad. Y era un regaño, capítulo, y yo empecé a llorar. Y fue como una revelación, porque se me quitó la venda. Y yo caí en cuenta, yo estoy así por desobediente. Tú me mandaste a hacer algo. Tú me pediste algo y yo no lo cumplí. Y por primera vez, después de 2 años, yo me arrepentí Wow. y le dije, Señor, perdóname. Me humillé. Agarrar otra vez el camino donde debo andar. Sí, total, es cierto. Ujú. Sí, es que las personas tenemos una memoria muy como de dejar ir y ya. Y Como Dory. olvidarnos- Sí, total. Y después haber hecho milagros increíbles. y Pecherman es que como- llegó a la vida. Siempre que así tenemos que ser nosotros con las promesas de Dios todo el tiempo. Repetirlas así como Sí. Dory repetía. Sí, total, porque si no se nos van. Sí. Se nos van y en un punto nos perdemos. Ujú. Y olvidamos que Dios ya nos dijo y nos hizo un montón de cosas en la vida. Ujú. Y estamos por allá como buscando lejos, lejos, lejos. Y olvidamos que solo tenemos que voltear nuestra cabeza y ver atrás lo que Dios ya hizo. Así es. Entonces sí es súper importante eso de tener consciente como el testimonio. Ser consciente que si Dios lo hizo, Dios lo hace y Dios lo hará. Es que tú sabes que ocurre muchas veces. Cuando Satanás no puede destruirte, él va a tratar de distraerte. Sí. Y esa distracción te desenfoca de lo que realmente Dios quiere hacer contigo. Ujú. Ese propósito, ese llamado que cada uno de nosotros tenemos. ¿Qué va a colocar en tu camino? Las distracciones más atractivas para ti. Claro. Tu comodidad, tu futuro, tus cosas. Y a veces creemos que todas estas cosas, que suenan maravillosas, van por encima de la voluntad de Dios. Ujú. Y su voluntad no es negociable. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Mucho más de lo que tú crees. Claro, es verdad. Y ahora, como hablando, todo lo que me han contado y esto lo han hecho como viviendo los dos, como hermanos, 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 ¿cierto? Siempre juntos, quiero decir. Pero dijiste que tú entraste a CPN Así es. y tú no entraste a CPN No. al mismo tiempo, quiero decir. Pero fíjate que cuando él recibió el llamado de venir a CPN, literal, lo recibimos los dos. Ajá. Fue decisión de nosotros venir en temporadas diferentes. Ah, ok. Ujú. Porque al final y al cabo también juega el hecho de que, por ejemplo, nosotros somos los únicos hijos dentro de nuestra casa materna. Ujú. Estábamos nada más mi mamá y mi abuelita en un país donde poco a poco se iba deteriorando mucho más. Entonces ahí ya caía como, bueno, vamos a obedecer al Señor, pero vamos a obedecerlo en orden, decíamos Claro, nosotros. sí. Sanel, vaya usted primero, haga esos años de preparación, de intimidad con el Señor. Yo me encargo de mi familia acá, trabajando, así sirviendo en el ministerio. Si es del Señor, cuando tú termines esos 2 años, yo entro y ahora tú te encargas de la familia. Y fue cosas como Dios organizando absolutamente todo. Sí. Literal, él terminó esos 2 años y a los 2 años yo todavía tenía vigente esa ayuda estudiantil del 100% para venirme para acá, Ujú. lo cual rechacé. ¿Qué? Ah, las personas que somos tercas. ¿Cómo? Dios les Levanten tiene que dar nuevamente así. los tercos. No puede ser. O sea, después de ver la gloria de Dios en Por muchas eso- cosas, Por eso digo, Señor, no me permitas olvidar. No puede ser. ¿sabes qué pasa? A veces somos, o sea, yo me indigno mucho cuando yo leo el Antiguo Testamento. Sí. Porque yo digo, ay, ese pueblo de De Israel, Dios mío. O sea, acaban de pasar el río, acaban de conquistar una nación. Dios se les presentó con una columna de fuego y siguen metiendo la pata. Y después recuerdo, ay, soy tanto, me parezco Sí, tanto al pueblo de soy, Israel. soy. Sí soy, Sí. sí soy. Entonces mejor no digo nada. Pero es por el hecho de que a veces, o en mi caso, yo era de los que me llenaba mucho de activismo. Ajá. Siempre en mi mente estoy planificando qué voy a hacer mañana, pasado mañana, cuando termino este proyecto tengo que empezar otro. Ujú. Y yo le estaba sirviendo al Señor. Allá en Venezuela estaba liderando jóvenes, estaba predicando, haciendo misiones, trabajando con las cárceles. Estaba literal
sirviéndole al Señor. Pero ahí es donde entra y donde me sentí muy identificado con Marta y María. Claro. Y yo decía, Dios mío, Dios me habla a través de ese pasaje, porque cuando yo recibo ese correo de venir a estudiar acá, yo le decía, bueno, Señor, y volví a decir, si es tu voluntad, termino esto y voy. Sí. Y después terminaba el proyecto o terminaba mis programas y todo eso y decía, ok, Señor, es que empecé otra cosa, termino esto y ahí sí voy y te obedezco 100%. Ajá. Hay que hacer aquello. En una oportunidad, y lo traigo a colación porque fue algo que me habló profundamente, yo estaba sirviendo en mi iglesia. Ujú. Y yo era de los que yo parecía, no sé, el correcaminos por toda la iglesia. Había que acomodar un cable, yo iba a la tarima, acomodaba el cable, el micrófono está fallando, vaya, acomode el micrófono, hey, que al predicador le falta esto, vaya, y estaba sirviendo y estaba trabajando arduamente allí, cuando en un momento, literal, yo estaba sirviendo y sirviendo, yo siento la voz de Dios, pero no como esa voz audible, sino como cuando sientes algo en tu corazón Sí. que me decía, mira a tu alrededor. Estábamos en un servicio de la iglesia. Y cuando yo me acuerdo que tenía unos cables y tenía un montón de cosas que estaba allí en el medio del servicio. Y cuando yo volteo, veo a toda la iglesia tirada al piso, orando, llorando, en una presencia increíble. Yo miro a la tarima, todos los músicos tirados al piso. El que estaba predicando ya no estaba predicando, el que estaba predicando estaba por allá, Wow. hincado. Había un momento en la presencia de Dios no que estaba- cuando yo miré a mi alrededor, yo me vi las manos y lo único que pude hacer fue tirar todo, hincarme de rodillas y pedirle perdón al Señor. Claro. Me ocupé tanto que no estaba viendo lo importante. Y yo quería eso. Ujú. Sí, te estoy sirviendo, pero yo quiero eso, yo quiero la mejor parte, lo que tenía María. Y todo eso fue lo que me ayudó a decir, Señor, no voy a procrastinar, no voy a colocar algo antes que tu voluntad. Ujú. Le digo sí a Cristo para las naciones y me Claro. vine para acá. Increíble. Y ahí empezó ya el otro proceso. Ahora se fue. Capítulo 1 cerrado. No, increíble. O sea que a pesar de que se ve que sus llamados y todo esto están muy unidos, realmente Dios los trató individualmente. Sí. Total. No fue como que solo los trató en conjunto, porque Ujú. pues no sé, ustedes siempre se han llevado súper bien y esto, o también los tuvo que tratar en eso de relacionarse entre ustedes. No, nosotros siempre nos hemos llevado muy bien. Ujú. Porque ¿cómo voy a estar molesto con un rostro tan hermoso como ese? Pienso lo mismo. Claro, bueno, entonces sí, Dios como no los, o sea, a pesar de que los ha usado juntos, Ujú. los trató por separado y eso también Exacto. es algo muy importante, porque es como a pesar de que tú vas a tener un equipo, no solo vas a crecer con el equipo, también Ujú. tienes que crecer en tu relación personal con Dios, Ujú. porque pues no es una salvación como que se comparta, como, ay, por mí tú te salvas, Exacto. sino que si tú tienes tu relación fuerte con Dios, ahí es cuando encuentras a personas y puedes hacer cosas para Dios juntos. Así es. Entonces, pues, qué bueno que se pueda notar esto, que a pesar de que están muy unidos, realmente su relación es personal. Ujú. Y es Dios trató con cada uno de nosotros para que juntos podamos alcanzar lo que Él quiere que alcancemos. Y eso es lo más bonito de Dios. Porque probablemente tú ves a un par de gemelos por la calle y automáticamente tú los englobas todos a los dos en el mismo saco. Ajá. Ah, bueno, Sanel y Samo, los gemelos. Si yo le pego a uno, el otro lo siente. Preguntas random que siempre Sí. le hacen a los Y yo gemelos. les digo, sí, péguenle para que yo lo haga sentir. Entonces, siempre terminamos la frase del otro. Siempre es como un concepto de unidad. Sí. Y eso es muy bonito y todo chévere. Pero Dios es un papá tan bueno y tan lindo que nos hizo gemelos, nos hizo unidos y Él nos conoce a cada uno por su parte. Y es más, se toma el tiempo de trabajar individualmente en nuestras vidas. Entonces, yo creo que ahí empezó un nuevo capítulo, no nada más el capítulo de CPN Ujú. y de las misiones y de su llamado, sino el capítulo Dios y Samo y el capítulo Claro. Dios y Sanel. Tengo algo muy especial que hacer con tu familia, contigo, chévere y tal, pero mi relación es contigo. Sí. Y eso es hermoso, eso es brutal. Claro. Y ahora,
como que nos podrían contar de su experiencia personal ya en CPN, como lo que vivieron, cómo fue estar aquí, estar en otro país, estar con otras culturas, estar con tanta gente. Si nosotros ahora que no somos tantos como ustedes, es complicado. Ahora, ¿cómo era ustedes y que ya no tenían a su gemelo, a su hermano, ya que estaban individuales? Yo tengo que decir que cuando Sanel vino para acá no dijo que era gemelo. ¡No! Me Negado. ocultó, me negó. Era mi relación personal con Dios. No tenías que entrar Cuando allí. cuando yo entré, todo el mundo los profesores decían, tú ya no te graduaste. Ay, no puede No, ser. yo sé. Tiene un gemelo, ¿cómo así? 2 Yo, años ¿cómo? después. ¿Por qué? O sea, pues era mi relación personal con Dios. Ya. Bueno, la cosa es que, fíjate, yo creo que una cosa muy diferente es, listo, acepté el llamado de Dios de venir a estudiar teología, pero la convivencia. Ajá, Uno, la convivencia. Dos, soy extranjero sí. en una cultura totalmente diferente. Y la cosa aquí más random y todo esto es Y que no solamente una cultura, porque en CPN se ven muchas culturas. Sí. demasiadas culturas que me tenía que adaptar. Entonces, yo entendí un versículo hermosísimo que no entendía antes, pero lo entendí allí, cuando dice la palabra que Él está atento del huérfano, la viuda y el extranjero. Ujú, No lo entendí hasta que fui extranjero. claro. No soy viuda, ni huérfano, pero soy extranjero. Entonces ya me pongo en el lugar de eso. Entonces, yo creo que aprender a adaptarme, Ujú, creo que es la base de todo aquel que quiere hacer misiones transculturales. sí. Si yo soy incapaz de adaptarme, entonces, en lugar de yo ser una bendición a una cultura donde yo voy a llegar, voy a ser un obstáculo. Ujú, Porque siempre, mira, pasa algo en toda cultura donde uno va, que todo el mundo quiere darte lo mejor De su propia de su propia Claro. cultura. ¿Sí me explico? Porque, por ejemplo, nosotros llegamos aquí a Medellín y todo buen colombiano me va a decir, tienes que probar la arepa, La bandeja Claro. la paisa. bandeja paisa, toma chocolate Nosotros con sacando lo mejor de queso, aquí. lo mejor, Exacto. porque es que es muy bonito, o sea, las Ujú. culturas te están recibiendo con eso, ¿sí me explico? Pero, por ejemplo, si vamos a una tribu indígena Ujú, y ellos te sacan gusanos, claro. mojojois, Ay, culebra, tarántula, araña, es exactamente lo mismo porque es lo mejor que ellos tienen. claro. Y ellos te van a dar lo mejor que ellos tienen. Lo que, hey, son extranjeros y tal, tenga, esto es lo que Este a nosotros nos gusanito. encanta, toma. Y de repente para ellos es lo mejor, pero desde otra perspectiva muchos podrán poner caras, podrán Sí. decir así. Pero si te das cuenta en el plano espiritual, te están dando lo mejor que tienen. Ujú, Y la parte de hacer misiones es poder amarlos, amar su cultura, amar, epa, te lo recibo, me lo como con gusto, comparto contigo, porque eso es lo que hizo Jesús. Jesús se sentaba a la mesa con todo el mundo. Y de esa manera, cuando te reciben con tanto amor, ahora tú puedes mostrarle tu cultura. ujú, No es mi cultura venezolana, no es mi cultura colombiana, es mi cultura del reino. Es la cultura de Cristo, del reino de los cielos. Esta es mi cultura. Y ahí empieza una fusión de evangelismo tan hermoso y de discipulado, tan orgánico y tan natural, que no era como el que yo tenía cuando tenía 15 años o 18 años, que decía, arrepiéntete o te vas al infierno. No, ahora es con mucho amor. Y algo que yo aprendí aquí en CPN fue eso, a aprender a adaptarme y a convivir con las personas, sus culturas, su manera de hablar, su manera de asearse. Dios, Sí, hay gente importante. que no se asea, pero hay tantas cosas dentro de las culturas que son tan enriquecedoras y que, por ejemplo, vivo con 140 personas o 130 personas en Cristo para las Naciones. Hoy él no amaneció con buen humor, Ajá, la otra persona tampoco, todos nos chocamos en nuestro temperamento, entramos a clase y durante todo el día la clase es perdona, ama, Sí. da la otra mejilla y tal. Entonces, quieras o no quieras, el contexto de CPN te empuja a ser hacedor y no oidor solamente de la palabra. Sí. O sea, quieras o no quieras, saliste de allí y tienes que poner en práctica lo que dijiste porque tú vas a seguir viendo a las mismas personas, estás viviendo con ellos por 2 años. Ujú. Entonces, yo creo que es la mejor escuela para poner en práctica
la palabra. Yo digo que al final lo que yo me llevo de CPN son muy buenas relaciones, porque Dios une aquí propósitos, ministerios. Algo que dice mucho mi pastor es que tú le pides un milagro al Señor y Él te manda amigos. Qué lindo. Y ahora que nosotros ya somos egresados, no te podrás imaginar la cantidad de proyectos, ministerios, alianzas, servicio que hemos hecho con amigos que conocimos acá Ujú. y que todavía seguimos en contacto para seguir edificándonos mutuamente. Ya no convivimos juntos. Unos están en otros países, otros están haciendo ministerio en otros lados. Sin embargo, estamos muy felices de que en una parte de nuestra vida Dios unió nuestros propósitos Sí. para poder seguir sirviéndole. Cada uno tal vez por separado y muchas veces nos vamos a encontrar, pero todo empezó aquí, en CPN. Qué lindo, qué bueno que sí, CPN es un lugar de crecimiento. Y como todas las personas dicen cuando vienen a CPN, como te reciben, al menos como me recibieron a mí, fue un bienvenido al lugar donde vas a hacer relaciones del reino. Y es encontrar a esa gente con la que Dios te va a usar también y vas a construir para el reino. Qué lindo, sí, total. Y para ir cerrando, me gustaría preguntarles como qué consejo le darían a esos jóvenes que están buscando su llamado, a esos jóvenes que están aquí en CPN y tal vez no, también que están afuera, pero como cómo hacer para esto de la búsqueda del llamado. Yo diría, sé intencional. La intencionalidad que tú le das a Dios, a tu relación con Dios, va a sumar mucho a tu ministerio y a tu llamado. Sé intencional. Es un amigo, es tu padre, es algo que tú vas a alimentar todos los días y que nunca vamos a terminar de conocer perfectamente. Ujú. Yo creo que si eres intencional, cada día vas a conocer algo más de Él, algo más. Y no te vas a cansar porque todos los días estás conociendo algo nuevo de Él. Si quieres descubrir cuál es tu llamado, empieza a servir. El servicio despierta en ti esa pasión por querer hacer algo. ¿Qué vas a hacer? No lo sé. Pero el servicio empieza a despertar esa pasión. Entonces, tú no puedes quedarte como que, ¿cuál será mi llamado? Y me quedo con los brazos cruzados y que venga una revelación del cielo para decirte, yo quiero que hagas esto. Ujú. La Biblia es muy clara. La Biblia dice que tenemos que predicar el evangelio a toda criatura y hacer discípulos. ¿De qué manera lo vas a hacer? Solamente a través de una relación con Dios y del servicio lo vas a descubrir. Cómo yo uso mis talentos para hacer esta misión, cómo uso mis habilidades, cómo uso mi conocimiento. Entonces empieza a servir. Y a medida que estás sirviendo, tú vas a empezar a notar lo siguiente. Wow, siento que tengo más debilidad por los habitantes de calle. Qué bonito. Amo a trabajar con los habitantes de calle. O de repente tú Con dices, los niños. con los niños. O no, mira, a mí me interesa tanto trabajar con los jóvenes, con los adolescentes. Pero eso lo vas a descubrir a medida que tú Claro. empiezas a servir. Entonces, te lo recomiendo mucho. Amar y servir a otros con pasión es lo que va a despertar en ti cuál es ese llamado que Dios quiere hacer contigo. Practica la oración. Lee la palabra. Y rodéate de personas que te sumen. Y sé tú una persona que le sume a otros. Súper importante. Sí. Bueno, muchas gracias. Yeah. Muchas gracias por ser parte de ADN. Qué bueno que nos acompañaron en este episodio. Y nada, nos vemos en el próximo capítulo. Chao, Chao, chao. chao. Gracias. ¡Woo!